Buenas noches. Como una clase de refuerzo previo al examen, vamos a explicar rápidamente el ejercicio que ustedes ven en pantalla. La empresa de Esfuerzo Más S.A., dedicada a la venta de libros con una sucursal en Villanueva, le solicita realizar la hoja de trabajo para combinar sus estados financieros, para la cual le proporciona la información siguiente. Entonces aquí tenemos un balance de saldos de la empresa central y de la casa sucursal. Adicionalmente, como información adicional, aparte del inventario final, se nos indica que de los documentos por cobrar de la casa central se encuentra un pagaré por valor de 1,100 quetzales a cargo de la sucursal. Adicionalmente, dice que el pagaré a cargo de la sucursal ha generado intereses durante el año por 100 quetzales, y como complemento que al cierre de esos 100 quetzales se adeudan 20. En el saldo del inventario final de la sucursal, 2,000 quetzales corresponden a las mercaderías recibidas de la casa central. Como recordemos, hay sucursales que de alguna manera pues se les aplica un recargo a la mercadería enviada hacia ellas. Como primer punto, pues rápidamente nos trasladamos hacia la hoja de trabajo, pues la cual ya tenemos aquí resuelta, recordando que el primer paso sería trasladar todos los saldos correspondientes a ingresos o gastos. En este caso, revisemos, estamos hablando de ventas, el inventario inicial, compras, la mercadería recibida, la mercadería enviada, el inventario final, gastos de operación, intereses producto, intereses gasto. Entonces, individualmente hacemos el cuadro para determinar el resultado de cada una de las empresas. En este caso, en la central, tenemos en esta oportunidad una pérdida de 3,975 quetzales, derivado que las cuentas de naturaleza deudora fueron mayores que las cuentas de naturaleza acreedora. Tenemos una pérdida de 3,975, y de igual manera en la sucursal sería una pérdida, en este caso, de 2,110. Veamos, tenemos ventas. En el lado acreedor tenemos el inventario final, y del lado deudor tenemos compras, mercadería recibida de la central, gastos de operación e intereses gastos. Recordemos que en este caso pues colocamos los dos registros, tanto el de 3,975 como 2,110, para efectos de cuadre en el lado del haber. El siguiente paso que debemos de realizar pues es trasladar todas las cuentas de activo y pasivo de acuerdo a la naturaleza de los saldos. Recordando, entre otros, que de igual manera tenemos que registrar el inventario final, el cual ustedes pueden observar en el estado de resultados, pero en este caso era para determinar el costo de ventas. Recordemos, el costo de ventas está integrado por el inventario inicial más compras menos el inventario final. Importante también recordar que la cuenta de recargo de mercadería enviada se consigna en el balance general. En este caso, pues ya trasladamos la pérdida a su naturaleza correspondiente, en este caso naturaleza deudora, y al sumar todos los saldos de naturaleza deudora y los saldos de naturaleza acreedora, tendríamos que tener sumas iguales. Es solo en estas primeras 4 columnas, pues es solo traslado de saldos de una forma ordenada. Las cuentas de ingresos y gastos en la primera parte de la hoja para establecer la ganancia o la pérdida, y las cuentas de activo y de pasivo al balance general para tener nuestras sumas iguales. El siguiente paso pues ya es eliminar todas aquellas cuentas recíprocas y operaciones recíprocas. Recordemos, estas dos columnas, como lo he mencionado, yo lo veo como ejemplo que es una aduana, es un portero, es un checklist del cual no deben de pasar ni las cuentas recíprocas ni las operaciones recíprocas. Como sugerencia, pues primero eliminemos las cuentas recíprocas. En este caso, tenemos que tener bien claro que dentro de las eliminaciones por default, en la mayoría de operaciones entre sucursales, pues sería la mercadería enviada y la mercadería recibida, y si hay política de recargo, pues también
considerar esta cuenta. Para este caso tenemos mercadería recibida de la central 22.500. Tenemos un registro en el debe, lo eliminamos con una operación en el haber. Mercadería enviada a la sucursal, tenemos un registro en el haber, lo eliminamos con un registro en el debe. Si vemos, aquí tenemos 22.500 en el haber y 20.000 en el debe. Tendríamos que revisar qué cuenta nos hace falta en esta primera eliminación y pues ya sabemos que tendríamos que revisar la cuenta de recargo mercadería enviada, que en este caso, de acuerdo al saldo, son 2.500. 20.000 más 22.500, ya cuadramos nuestra primera eliminación. La segunda, pues ubiquemos más cuentas recíprocas y tendríamos las cuentas de sucursal y central cuenta corriente. Sucursal cuenta corriente naturaleza deudora por 6.850, lo eliminamos con un registro en el haber, y la cuenta central cuenta corriente de naturaleza acreedora lo eliminamos con un registro en el debe. Tenemos debidamente cuadrada nuestra segunda eliminación. Ya no tenemos más cuentas recíprocas, pudiéramos revisar anticipos entre compañías, pudiéramos revisar traslados entre compañías, pero no lo hay. Recordemos y revisemos entonces la información adicional para determinar si hay operaciones entre compañías. De acuerdo al temario o enunciado, tenemos que dentro del saldo de las cuentas de documentos por cobrar se encuentra un pagaré de 1,000 quetzales a cargo de la sucursal. O sea, tenemos un documento por cobrar que nos lo debe, en este caso, la sucursal. Entonces, en la sucursal tendríamos que este registro en documentos por pagar. Lo que para la central es documentos por cobrar, para la sucursal va a ser documentos por pagar. Es una operación entre compañías, la cual debe de ser sujeto de eliminación, ya que no son ni obligaciones ni derechos para con terceros. Entonces, eliminamos documentos por cobrar, naturaleza deudora con un registro en el haber por 1,000 quetzales y los documentos por pagar, que es una obligación, naturaleza acreedora, lo eliminamos con un registro en el debe. Revisemos el enunciado y tenemos que del pagaré que citábamos, a cargo de la sucursal ha generado intereses durante el año de 100 quetzales. Estos intereses para la central pues fueron intereses productos y para la sucursal ¿qué son? Intereses gasto. O sea, derivado de este pagaré entre compañías, generó también intereses. Y esos intereses no es que los hubiera obtenido de terceros. Son intereses generados entre la misma compañía, por lo cual van a ser objeto de eliminación. Entonces, en una empresa es intereses producto y en la otra empresa pues va a ser intereses gasto. Y el enunciado sigue, de los cuales 20 aparecen como pendientes de cobro o pago al final del periodo. Entonces, en este caso estaríamos hablando de otra cuenta por pagar en una empresa y de otra cuenta por pagar en la siguiente, en concepto de intereses. Veamos qué cuentas maneja la empresa. Primero eliminemos en el estado de resultados lo que platicábamos inicialmente. De estos 2,000 quetzales de intereses producto e intereses gasto, existen 100 que se dieron entre compañía. Entonces los vamos a eliminar. 2,000 quetzales en interés producto naturaleza acreedora, lo eliminamos con un registro en el debe, únicamente los 100 quetzales. Y de los intereses gastos, si vemos aquí estos 200 quetzales, pues corresponden a los intereses que se pagaron o que se generaron por la deuda con la central. Entonces, tiene naturaleza deudora, lo elimino con un registro en el haber. Quedaron pendiente de pago y de recepción 20 quetzales. Tendríamos que ver entre las cuentas de balance y efectivamente nos aparece la cuenta intereses por pagar e intereses por cobrar. De aquí tenemos que extornar o eliminar 20 quetzales. En este caso, intereses por cobrar, naturaleza deudora, eliminamos con un registro en el haber e intereses por pagar, naturaleza acreedora, lo eliminamos con un registro en el debe. Hasta aquí es la información adicional. Lo que tenemos que tener bien presente, que no se nos vaya a olvidar, es que cuando hay recargos tendríamos que revisar cuánto del recargo inicial aún tenemos en los inventarios de la sucursal, que son los inventarios que tienen un recargo aplicado por la central. En este caso me dice que hay 2,000 quetzales
en el inventario de la sucursal que tienen un recargo. ¿Qué debemos de tener presente para determinar ese valor del recargo? Primero, debemos de establecer el porcentaje de recargo. Luego, conocer la cantidad del inventario total de la sucursal que corresponde a la central. Me lo están dando. Son 2,000 quetzales. Y por último, pues ya generar ese porcentaje de recargo para obtener el valor del mismo. Revisemos y hagamos nuestros cálculos. Para determinar el porcentaje de recargo, pues podemos relacionar proporcionalmente las dos cuentas, mercadería enviada y el porcentaje aplicado de mercadería enviada. Para este caso, objeto de estudio, tenemos que la cuenta recargo mercadería enviada es de 2,500 quetzales y la cuenta mercadería enviada tiene un saldo de 20,000. Estos datos los estoy tomando del balance de saldos. Al relacionar proporcionalmente, es decir, dividir 2,500 entre de 20,000, en este caso me da 12,5% multiplicado por 100, estamos hablando de un recargo del 12,5%. Eso es lo que aplica en la política de recargo a la empresa. Ahora, determinar cuánto es la mercadería que tiene recargo, el enunciado me lo planteaba fácil. Me decía 2,000 quetzales de todo el recargo final. Es decir, que de este inventario final de 5,000 quetzales que se refleja en la sucursal, 2,000 quetzales fueron recibidos de la central con un recargo del 12,5%. Entonces, para netear, para sacar el recargo, dividimos los 2,000 quetzales entre 1 más el porcentaje de recargo, es decir, 2,000 dividido 1,125%, que me va a dar un valor de 1,777,78 de mercadería sin recargo. Para determinar el valor del recargo, a este valor, 1,777,78, le multiplico por el 12,5% y me va a dar una cantidad de 222,22. Para verificar nuestros cálculos, pues podemos sumar 1,777,78 más 222,22. 2,000 quetzales. Ya con esto, pues hacemos nuestra eliminación de las cuentas inventario final. Tenemos 7,500 más 5,000, le tenemos que restar estos 222,22 para revelar un inventario sin ningún recargo. En este caso, en el estado de resultados, tenemos una naturaleza acreedora, le hacemos un registro en el debe, en las eliminaciones, y en el balance, pues el inventario final tiene una naturaleza deudora como todo activo, le hacemos un registro en el debe, en el haber, perdón, al valor de 222,22 quetzales. Luego, pues ya cuadramos nuestras columnas de eliminaciones. Recordemos, como hemos mencionado en sesiones anteriores, determinamos una sumatoria tanto del debe como del haber de las eliminaciones en el estado de resultados. Por ejemplo, 20,000 más 222,22 más 100 me da un valor de 20,322,22 y del lado del haber 22,500 más 100 me da 22,600. Esta sumatoria, al igual que trasladamos el resultado, en este caso la pérdida, al estado de resultados, a la fila de pérdidas y ganancias, de esa misma manera lo trasladamos en las columnas de eliminaciones y sumamos ya todo el balance, eliminaciones de balance, para que nos den sumas iguales, incluyendo las eliminaciones de los resultados. Ya por último, pues es de trasladar, integrar los saldos de la central y la sucursal en la fila de estados financieros combinados. En este caso, ventas 61,700 más 35,590 nos da el valor de las ventas y así tenemos que sumar cada una de las cuentas, recordando de tomar en cuenta también las eliminaciones. En el sentido de que si estamos sumando debes, si hay una eliminación en el haber, tengo que restarlo para que ya tengamos, en este caso, una suma de todos los saldos. Algo importante a considerar es que las cuentas recíprocas debieran de quedarnos con un valor cero. En este caso estoy hablando de mercadería enviada, mercadería recibida, recargo mercadería enviada, central cuenta corriente y sucursal cuenta corriente. Determinamos nuestro resultado del ejercicio sumando
las cuentas del haber y restando las cuentas del debe. Este resultado lo trasladamos a balance y luego ya sumamos para obtener sumas iguales. Partidas de cierre. Las partidas de cierre, recordemos, debemos de tomarlas de las columnas. En este caso, si voy a cerrar sucursal, cierro y tomo en cuenta las dos columnas de saldo de la sucursal y cuando vaya a cerrar central, las dos columnas de la central. Veamos rápidamente las partidas de cierre. Primero vamos a cerrar, valga la redundancia, los saldos de las cuentas que aparecen en el apartado del estado de resultados de nuestra hoja. Nos ubicamos, en este caso, aquí en la sucursal y en todas las cuentas que nos aparecen en este apartado. Si tenemos registros en el haber, los cerramos con el debe, y si tenemos registros en el debe, los cerramos en el haber. Eso es lo que estamos haciendo acá, y determinamos, no determinamos, sino consignamos el resultado, en este caso, la pérdida que teníamos en nuestra hoja de trabajo. Para el caso de la sucursal tenemos 2,110. Entonces revisemos nuestras cuentas de la sucursal. Aquí tenemos los cierres de la sucursal y consignamos la pérdida y tendríamos que tener sumas iguales. O sea, estamos cerrando los saldos de la sucursal. Posteriormente, ya determinado la pérdida, la siguiente partida va a ser cerrar esa pérdida aplicándolo a la cuenta central, cuenta corriente. En este caso, vamos a rebajar esa cuenta, derivado que se dio una pérdida. Posteriormente hacemos el cierre de las cuentas de balance. Siempre, por favor, considerando nuestra hoja de trabajo de la sucursal. Y bien importante, como yo ya determiné un resultado y lo apliqué en la primera partida de la cuenta central, cuenta corriente, cuando yo esté cerrando este saldo de 6,850, voy a tener que restarle, derivado que es una pérdida, este valor de 2,110. Pues si nos damos cuenta aquí, 6,850 menos 2,110 me va a dar 4,740 quetzales. Y aquí ya trasladamos los valores y tendríamos que tener un cuadre en nuestra operación contable. Aquí cerramos las partidas de la sucursal. Con la central, el mismo procedimiento. Cerramos las cuentas del estado de resultados y determinamos la pérdida que ya conocíamos de 3,975 quetzales. Reconocemos la pérdida de la sucursal, en este caso, los 2,110, lo reconocemos y lo rebajamos de la cuenta sucursal, cuenta corriente. Tercer partida sería cerrar y aplicar el resultado por el recargo derivado de las ventas de la mercadería que se recibieron en la sucursal. Recordemos que en el recargo del inventario final establecimos que aún existe un valor de 222 quetzales.22. Esto debe de quedar en la cuenta del recargo al cierre del ejercicio. Pero recordemos que teníamos 2,500 al inicio. Estos dos valores los tengo que registrar. De alguna manera, prefiero hacerlo así. Cierro el saldo inicial con 2,500. Dejo registrado el saldo que quedó al final, que fueron 222.22, y lo demás se aplica al resultado del ejercicio. Es decir, que los 2,500 que teníamos al inicio, nos quedaron 222.22, se aplicaron, derivado que se vendió la mercadería, 2,277.78 al resultado del ejercicio. Por último, trasladamos a utilidades retenidas el resultado del ejercicio para cerrar esta cuenta. Recordemos, estamos cerrando los saldos. Entonces, tendríamos que determinar, hacer una pequeña gráfica. Aquí lo voy a hacer rápidamente. Vamos a tener, aquí tenemos una ganancia del ejercicio por la mercadería que se vendió y que tenía recargo, pero a esto lamentablemente le vamos a restar la pérdida derivada de la sucursal y le voy a restar la propia pérdida de la central. Entonces tendríamos un valor de
3.807.22 de pérdida. Entonces, en este caso, como traíamos una cuenta de utilidades retenidas acumuladas, lo voy a rebajar. Esa pérdida la voy a rebajar de esa cuenta. Y por último, cerramos nuestras cuentas de balance, teniendo el debido cuidado que ahora ya tengo un recargo de 222.22, no de 2.500. También tengo una utilidad diferente en la hoja de trabajo y 7.000 de utilidades retenidas. Sin embargo, le estoy restando la pérdida del ejercicio. La cuenta central, cuenta corriente, también tuvo ciertos movimientos en estas partidas de cierre. Recordemos que le rebajamos esta pérdida y una vez aplicados a los saldos de la hoja de trabajo, estas dos operaciones que hicimos, pues ya tendríamos que tener nuestras sumas iguales. Por último, el ejercicio se complementa con que en base a estos estados, a estas columnas de estados combinados, yo voy a hacer mis estados financieros. Entonces aquí ya tenemos nuestros estados financieros, iniciando con nuestro estado de resultados. Tenemos nuestro estado de resultados, recordemos, en base a las columnas de acá, las últimas dos columnas. En este caso, 97.290 de ventas. Luego voy a determinar mi costo de ventas en base al inventario inicial y a las compras. Entonces tendríamos aquí ventas. Luego determinamos el costo de ventas. Ya sabemos el esquema. Inventario inicial más compras igual disponibilidad menos inventario final. Determinamos nuestra utilidad bruta. Tenemos los gastos de operación. Una pérdida en operación a la cual vamos a aplicarle de igual manera otra pérdida que se dio financiera, resultado de que tuvimos intereses gasto de 2.100 e intereses productos de 1.900 para tener una pérdida de 3.807.22 que tendría que conciliarnos con esta pérdida, 3.807.22. Eso también lo debo de conciliar para ya llegar seguro aquí en esta partida. Esta partida de utilidad retenida debe de cuadrarme con la pérdida global que teníamos aquí, la combinada. Y luego, una vez hecho mi estado de resultados, por orden tendría que hacer el estado de situación financiera en base a las dos últimas columnas de la hoja. Y aquí, algo importante, tenía utilidad retenida de 7.000, pero le estoy restando los 3.807.22 que obtuve de pérdida. Y así termina este ejercicio.